Esta es la bandera de la Unión Europea. ¿Nunca se han preguntado qué significan las 12 estrellas amarillas sobre fondo azul? Probablemente piensen que se refieren a los 12 Estados miembros de la Unión. Pues se equivocan. Estamos en 1950. El Consejo de Europa busca una bandera. Se presentan 101 diseños. Del simple boceto al proyecto más elaborado, del más sencillo al más complejo. El entonces director de comunicación del Consejo, Paul Levy, fue el encargado de acoger las propuestas. 5 años más tarde, el Consejo votó por unanimidad a favor de las 12 estrellas amarillas sobre fondo azul. Pero este emblema no simboliza el número de Estados miembros, sino que se refiere a algo más amplio. Es un número simbólico, es un símbolo de perfección y de plenitud. Es el número de los signos del zodíaco, de los trabajos de Hércules, el número de apóstoles, el número de hijos de Jacob, el número de horas del día y de los meses del año. Es la perfección. La corona de 12 estrellas sobre el azul del cielo es también el símbolo de la Virgen, en la que se inspiró el diseñador, concretamente en la visión de San Juan en el Apocalipsis. Un símbolo grandioso apareció en el cielo, una mujer iluminada por rayos de sol, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Pero cuando se adoptó esta bandera en 1986, oficialmente no se hizo ninguna referencia a su origen cristiano. Los 12 prefirieron hablar del número de Estados miembros, al estilo de la bandera estadounidense. No hay tampoco ninguna referencia a este origen religioso en los manuales de educación cívica de la Francia laica. Por el contrario, la simbología cristiana es un argumento de peso para los países del Este, recientemente incorporados a la Unión como Polonia, donde la Iglesia pretende reemplazar a la ideología comunista. Resumiendo, en su origen, el símbolo europeo es un símbolo cristiano. ¿Es anecdótico este origen de la bandera? Seguramente no. En la época de la globalización parece producirse un retorno a lo religioso. Cuando la Turquía musulmana llama a la puerta de la Unión, los islamitas defienden abiertamente la Sharia y el Vaticano predica una reforma de la laicidad. La pregunta, ¿es Europa cristiana?, resulta más controvertida que nunca. ¿Es Europa aún cristiana? Esta pregunta plantea un debate sin precedentes. Retrocedamos a 2002. Europa, en busca de su identidad, elabora su constitución. Se crea un grupo de estudio dirigido por Valéry Giscard d'Estaing. Objetivo: definir la Europa del mañana. Ya en las primeras conversaciones, los partidos políticos cristianos defienden su posición. Piden que la herencia cristiana de Europa se mencione explícitamente en el preámbulo de la Constitución. Las propuestas del diputado conservador alemán Bert Posselt intensifican los debates. Europa tiene raíces judeocristianas. Ni un marxista podría decir lo contrario. Si Europa le da la espalda a Dios, a la cristiandad y al judaísmo, se alejará de sus propias raíces, se hundirá en el materialismo. Los representantes de la laicidad, como la diputada belga Véronique de Keyser, no pueden aceptar ese discurso. ¿Qué tipo de sociedad estamos defendiendo? Sabiendo que en los países religiosos de la Unión Europea, las mujeres no tienen derecho a abortar, no se pueden divorciar. No podremos compartir las libertades que ofrece Europa.
¿Debemos vivir en un mundo donde nos excomulgarían por divorciarnos? ¿Donde las mujeres cometeríamos pecado mortal, por desgracia, si tuviéramos que abortar tras vernos en una situación inextricable? Es todo eso lo que está en juego. Y la ciencia, y el darwinismo. Por un lado, la izquierda laica. Por otro, la derecha cristiana conservadora. Dos visiones de Europa frente a frente. Hay una diferencia entre aquellos que creen que el hombre no es más que una acumulación de células y aquellos que, como yo, creemos que el hombre es la creación de Dios. La vida es sagrada. Nadie tiene derecho a tomar lo que Dios ha creado. Hay dos concepciones diferentes de los derechos humanos. Antes la política era sobre todo técnica, economía, pero ahora trata de cuestiones fundamentales. Las convicciones religiosas tienen un lugar central en estos debates. Convicción natural para los alemanes que se refieren a Dios en sus leyes fundamentales, el equivalente a nuestra Constitución. Posición inconcebible para los laicos, con los franceses a la cabeza, que retiraron a la Iglesia del espacio público hace más de un siglo. Diputado europeo en 2002, François Bayrou es católico, pero defiende la laicidad política. No se equivoquen. La religión es como la nitroglicerina. La acogemos o la rechazamos. Son movimientos extremadamente violentos del alma. Hay millones de personas que estarían dispuestas a morir porque su fe sea respetada. Y de hecho en Bruselas se produjo un apasionado debate. Los diputados conservadores pidieron que se aludiera a las raíces cristianas de Europa en la Constitución. Durante semanas, los grupos religiosos de presión iniciaron su ofensiva. Bernard Posselt estaba en el ojo del huracán. Los diputados judíos y musulmanes querían que se hiciera referencia a Dios en la Constitución, como ocurre en la Constitución alemana. Pero los cristianos no estaban de acuerdo y propusieron que se hiciera referencia a las raíces cristianas de Europa. Judíos y musulmanes se oponían a esto último. Decían sentirse excluidos, pero sí habrían aceptado una formulación que hiciera referencia a Dios. Entonces se propuso aludir a las raíces judeocristianas y los musulmanes mostraron su desacuerdo. Y eso resultó aún más controvertido. Los laicos no ceden a las presiones, es un callejón sin salida. Los diputados franceses, entre ellos François Bayrou, aportan su punto de vista. La ley no debe entrometerse en reconocer ningún pasado. Eso es asunto de los historiadores. Es una cuestión de conciencia. Cuando la ley quiere ocuparse de la historia, debemos ser nosotros quienes digamos, pongamos los pies en la tierra. Y cuando el poder quiere ocuparse de la religión, hay que decirle, ese no es tu cometido. Finalmente se alcanzó un acuerdo. La expresión raíces cristianas no aparecería en la Constitución. Se haría referencia a la herencia religiosa, espiritual y humanista de Europa, pero los diputados cristianos no se rendirían. Señor presidente, siento que nuestra enmienda sobre la herencia judeocristiana no se haya atendido. Lo siento, pero se equivoca al decir que este tratado es definitivo. ¿Realmente piensa que los 25 países lo van a aceptar sin hacer nada al respecto? Tendrá que estudiarlo. Y esperamos que las raíces judeocristianas se recojan algún día en el preámbulo de la Constitución. Creo que hay que tratar de que Europa sea más cristiana y por lo tanto más humana y más importante que un trozo de papel. En mi opinión, la discusión solo acaba de empezar y pienso que cada vez más europeos reivindican esta herencia. Sobre el papel, los laicos han ganado la batalla, pero no la guerra.
Hija de la Iglesia o heredera de la República, Europa aún no ha elegido. Septiembre de 2007, Palacio del Elíseo. La presidencia francesa toma la iniciativa. Comienza el desfile de personalidades y dignatarios religiosos. Pero, ¿por qué se viste la República con sus mejores galas? Es por el Papa Benedicto XVI, jefe de Estado del Vaticano. ¿Se trata simplemente de un encuentro entre jefes de Estado? No parece tan simple. De hecho, Nicolas Sarkozy reconoce sin complejos lo importante que es para él la religión. Veamos lo que el presidente francés declara semanas antes en Roma ante el Papa. Las raíces de Francia son esencialmente cristianas. Arrancar esas raíces implicaría la pérdida de su identidad, debilitaría los cimientos, la identidad nacional y perjudicaría las relaciones entre los pueblos, que tienen tanta necesidad de símbolos y de memoria. Denis Tillinac, que estuvo presente en el Elíseo, es escritor y un gran defensor del catolicismo. Amigo íntimo de Jacques Chirac y hoy de Nicolas Sarkozy, fue incluso propuesto para el cargo de embajador de Francia en el Vaticano. Sarkozy tiene virtudes y defectos, pero no podemos negar que sabe llegar hasta lo más profundo de las personas. Cuando dijo que las raíces cristianas eran una evidencia y que las reivindicaba, yo lo celebré. Por primera vez en la Quinta República Francesa, un presidente sitúa a la religión frente a la opinión pública. ¿Era estrategia política? ¿Pretendía crear polémica? Nicolas Sarkozy incluso zarandeó a uno de los símbolos del laicismo, el profesor. Esto es lo que declaró de San Juan de Letrán. En el aprendizaje de la diferencia entre el bien y el mal, el profesor nunca podrá reemplazar al sacerdote ni al pastor. Para cualquiera que tenga fe, no hay nada más importante que Dios. Es más importante que la ciudad y más importante que la política. Esto es lo que Sarkozy le dijo a Benedicto XVI durante su discurso de bienvenida en el Elíseo. Algo tan preciado y esencial en el corazón de un creyente no puede ser despreciado por la política, o lo que es lo mismo, por quienes se ocupan del pueblo. Un presidente que reivindica sin complejos las raíces cristianas de Francia es sorprendente en el paraíso de la laicidad. ¿Es Sarkozy el caballo de Troya del Vaticano o solo el garante de una verdad histórica? Si los laicistas critican el viaje de Benedicto XVI a la hija mayor de la Iglesia, los partidarios de esta la defienden. Lourdes, segunda etapa del viaje pontifical por Francia. Decenas de millares de personas se dan cita para festejar el 150 aniversario de las apariciones de la Virgen. Una ocasión para todos los cristianos europeos de reafirmar su pasado común. Benedicto XVI simboliza también esta memoria compartida. El Papa, de hecho, eligió el nombre de Benedicto XVI intencionadamente. San Benedicto dio origen a la vida monástica en Europa y por eso se convirtió en el patrón del continente. Para los italianos, polacos o españoles, que Europa es cristiana resulta evidente. Estos universitarios españoles esperan a Benedicto XVI desde hace más de 5 horas. Futuros médicos o abogados han recorrido toda España para ver al Papa y comulgar con otros cristianos del continente. Nos une con Francia y yo creo que con toda Europa, desde luego, las raíces cristianas, ¿no? O sea, España, Francia, Alemania, Inglaterra, durante muchísimos siglos hemos tenido toda Europa la misma religión. Yo creo que es muy importante recordar eso, ¿no? En Europa y que no se pierda, que tenemos una misma sangre, ¿no? Y unas mismas raíces. Pero en Francia esta reivindicación no se difunde fácilmente.
Para muchos franceses, la única herencia legítima son la Ilustración, la Revolución y la separación entre Iglesia y Estado. Cualquier cosa que contradiga alguno de estos principios no será bien recibida. La mitad de nuestros pueblos llevan el nombre de un santo. En todas las ciudades podemos ver el campanario de una iglesia o de una catedral. Y cuando leemos a nuestros escritores o admiramos a nuestros pintores, vemos que todo está influenciado por la cultura judeocristiana y aún más por la católica. La universidad es la gran invención de la Edad Media y es una institución evidentemente eclesiástica. La universidad de hoy ocupa el mismo espacio que ocupaba en la Europa de entonces, y en el momento en que el fenómeno universitario se detenga, se detendrá Europa. Podemos decir que laicidad es darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esa precisamente es la palabra de Dios, las palabras de Cristo en las Escrituras. Así se estructura el espacio y por eso existe Europa, cuando otros continentes solo existen geográficamente. Entiendo que hoy no queramos definirnos exclusivamente como cristianos. Pero también es cierto que no podemos renegar de nuestra historia ni de nuestras raíces. Lourdes. Benedicto XVI canta misa ante más de 200.000 peregrinos. Imagen de una Europa unida bajo la cruz. Recogimiento, oración y meditación. Y sin embargo se percibe cierto malestar entre los católicos franceses. Parece que no les resulta fácil expresar su fe. En otros países como México o España todo parece más natural. En Francia parece experimentarse un bloqueo en ese sentido. Yo creo que parece pasado de moda. Todo lo relacionado con la moralidad se está perdiendo en Francia. Por ejemplo, en España es diferente. Allí, las tradiciones parecen sentirse más. Quizá sean solo eso, tradiciones. Pero las llevan de forma más natural, sin críticas. No se ven de forma negativa. En Francia, el olvido de las raíces cristianas tiene sus consecuencias. Fray Jobin, de la comunidad de Saint-Jean, lo experimenta casi a diario. Hoy, en algunas universidades de Francia, tienen que impartir clases de cultura religiosa a jóvenes que quieren dedicarse al arte, a la pintura sobre todo. Necesitan esas clases porque no conocen la herencia artística de Occidente. ¿Y por qué no la conocen? Porque han perdido sus raíces, y sus raíces son cristianas.
El laicismo a la francesa implica ignorar todo lo religioso, y lo religioso forma parte de la cultura y de la sociedad, y se debería enseñar con la condición de que sean profesores de historia los que enseñen, y no rabinos o curas. ¿Por qué en Francia muchos reniegan de su herencia cristiana? Para comprenderlo, echemos un vistazo a su historia. 1905. Ese año la Iglesia y la República estaban enzarzados en una terrible batalla. Y el resultado fue que ese año marcaría la separación por ley entre Iglesia y Estado. Dicho de otro modo, fue el comienzo de la laicidad. A partir de entonces, la República asegura la libertad de pensamiento, así como la libertad para rendir culto a cualquier dios, pero sin reconocer a ninguno en particular. La religión queda relegada a las iglesias y a la intimidad. Se excluye de los asuntos públicos, una laicidad conseguida tras una larga lucha. Por eso hoy en Francia resulta difícil cuestionar unos logros conseguidos con tanto esfuerzo. Antes, la Iglesia Católica no aceptaba la no creencia. Hubo que luchar en el interior de la Iglesia, junto a la Iglesia, alrededor de la Iglesia, para que los ateos fueran reconocidos. Y no solo tolerados, sino reconocidos como tales. Fue un ateísmo de combate. Algunos logros han llegado progresivamente, o de una manera natural, pero no ha sido una progresión pacífica, sino brutal. Mucha gente fue decapitada por esta causa. La violencia se interpuso muchas veces en el camino de este bien común que es la laicidad. Un ejemplo de esta larga lucha: 30.000 sacerdotes se exiliaron de Francia para poder dedicarse a la enseñanza. Los que se quedaron tuvieron que renunciar a sus votos. La laicidad es extraordinariamente liberadora. ¿Por qué? Porque el ciudadano no encuentra nunca su conciencia personal enfrentada al poder, en el caso de que la Iglesia formara parte de él. ¿Qué queda de libertad cuando el poder político y el poder religioso son el mismo? Hoy en Francia, hablar de religión supone el riesgo de ser marcado con el sello de la sospecha. A esto se le suma una segunda circunstancia muy reciente. El Islam es la segunda religión del país. Para algunos, reivindicar las raíces cristianas de Europa es echar leña al fuego, y no solamente para los musulmanes. Comprender la importancia de este problema implica entrar en polémica. El causante del escándalo se llama Sylvain Guggenheim, mediante la publicación de su libro Aristóteles en Mont Saint-Michel. Para la mayor parte de los historiadores, la filosofía griega, que constituye la base del pensamiento occidental, ha llegado a nosotros a través de traducciones del árabe. Pero Guggenheim asegura que los cristianos también tradujeron a los sabios griegos, sobre todo en el monasterio de Mont Saint-Michel. Va incluso más lejos, afirmando que los traductores de las obras griegas en el mundo musulmán eran principalmente cristianos, los siríacos. Dicho de otro modo, para Guggenheim, Europa no solo debe su modernidad a la aportación musulmana. 56 intelectuales e investigadores discrepan de esta opinión. El autor tergiversa los vínculos entre el occidente cristiano y el mundo islámico. Sylvain Guggenheim apunta hacia un proyecto ideológico con connotaciones políticas inaceptables. La obra desemboca en un racismo cultural. Me han llamado racista e islamófobo. Han dicho que pertenezco al Opus Dei. Tengo la impresión de que cuando se quiere tratar un tema que gira en torno a la identidad cultural de Europa, enseguida se sospecha que, en el fondo, hay pensamientos políticos concretos, y ese no es necesariamente el caso.
Cuando en Francia se habla de la influencia del cristianismo, tengo la impresión de que salta una especie de mecanismo de defensa. En ningún caso se permite hablar de las raíces cristianas, aunque se reconozcan otras raíces, porque parece un retroceso a la época en que la Iglesia dominaba la sociedad, una vuelta al siglo XIX, cuando la Iglesia dominaba la República. Esta polémica amplía el debate. Hemos querido conocer el punto de vista del llamado Papa de los medievalistas, una autoridad internacional en la historia de la Edad Media, Jacques Le Goff. Se ha infligido un verdadero linchamiento intelectual a algunos medievalistas. Debo decir que no solo no lo apruebo, sino que lo deploro. Y que me preocupa que surja esta agresividad en nuestro entorno. Se deben hacer críticas científicas, que quizá puedan ser muy duras, pero que deben mantenerse en los límites del espíritu crítico y de la discrepancia. Podemos abrir un gran debate centrado en la importancia del Islam en el pasado europeo y en su aportación, y en la de las comunidades musulmanas que han vivido aquí. Voltaire decía: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Sin comprender esto, no merecemos la Declaración de los Derechos del Hombre, ni la separación entre Iglesia y Estado, ni nuestra ciudadanía. Se propugna el pensamiento único, un rechazo a dialogar o a debatir ciertos temas. Y creo que si tenemos miedo a debatirlos, esa actitud puede desembocar en catástrofes políticas o sociales, y deberíamos evitarlo. Podemos decir lo que queramos sobre el Papa o sobre la Iglesia y no pasará nada. Pero intenta decir algo sobre el Islam o sobre ciertas formas de judaísmo y verás lo que ocurre. ¿Debemos tener miedo a debatir sobre las ideas? Pienso que no. De hecho, creo que es necesario. Pero debemos reconocer que sí existe el miedo. ¿Por qué los laicos y los cristianos deben sentirse acomplejados frente a los 4 millones de ciudadanos musulmanes? Extraña concepción de la democracia. ¿Por qué no nos atrevemos a debatir abiertamente y sin tabúes estos temas? ¿Por qué dejar a los extremistas el monopolio de un diálogo que nos concierne a todos? ¿Tan poca confianza tenemos en nuestros valores? Creo que los cristianos franceses no se atreven a decir que son cristianos católicos, y además lo asumen y no se reivindican. No se puede atacar al Islam porque tenemos miedo a que los ciudadanos del extrarradio saqueen París. Es como un fantasma que nos rodea. Pero es una situación absurda. Así no integraremos a nuestros compatriotas más pobres. Tenemos la impresión de que ofenderíamos a nuestros compatriotas musulmanes diciendo que vivimos en territorio cristiano y que seguirá siendo. Francia es un país de cristiandad arraigada. Punto final. Vemos al Islam como una amenaza y tenemos miedo de decir algo que pueda ponerlo en nuestra contra. Estamos otra vez en las cruzadas. El tabú sobre las raíces cristianas de Europa está fuertemente instaurado en Francia. En otros países de Europa, este debate se afronta de forma muy diferente. Por ejemplo, visitemos Alemania. Aquí el cristianismo está muy presente. Sus leyes fundamentales hacen referencia a un dios y un impuesto religioso muy elevado que financia a las iglesias y al clero. En resumen, Alemania es cristiana y no se avergüenza de serlo. Y en Baviera menos aún. Aquí es difícil ignorar la influencia de la religión. Los crucifijos están por todas partes. Incluso en las aulas de las escuelas públicas. Christoph Wolff es profesor en Diedorf, cerca de Augsburgo. Hace algunas semanas
pidió a la administración bávara que retirara el crucifijo de su aula. Christoph Wolff ha elegido la pizarra en lugar del Corpus Christi. Pero en Baviera no entienden su postura. La prensa se rebela y su contestador ha registrado llamadas de este tipo. Herr Wolff, Sie sind das größte Arschloch. Schön. Son fundamentalistas católicos. No puedo calificarlos de otro modo. Esto no es de recibo, insultar a la gente que no piensa como tú. Und schauen doch Sie, wo es nachkommt, wo der Pfeffel wächst. Aber nicht nach Bayern und nicht nach Deutschland. Gehen Sie in die Türkei oder irgendwo mal, aber schauen Sie bloß ab. Ja, Herr Wolff, ich meine Kinder aus Ihrer Klasse nehme, ich werde dafür sorgen, dass Sie meine Kinder nicht mehr weiter unterrichten. Und selbst den Herr Hitler hat nicht verlangt, dass die Kruzifix abgenommen werden. El Tribunal Administrativo de Baviera ha desestimado la petición del maestro, aunque de un modo más respetuoso. Hoy, día laborable, Wolff va de camino a la escuela, aunque con cierto recelo. Hoy voy a volver a ver a mis compañeros, a los alumnos y a sus padres. Estoy un poco nervioso, pensando en cómo reaccionarán al verme. Frente al colegio está la iglesia del pueblo. El artículo 7 de la Ley Bávara de Educación normaliza la presencia del crucifijo en las escuelas públicas. La Constitución de esta provincia fija como objeto principal de la educación el respeto a Dios. Y para la directora del colegio no hay nada malo en ello. Siempre hemos tenido crucifijos en esta escuela y siempre hemos mantenido el mismo modelo, con la figura de Cristo. En otros colegios tienen un modelo distinto, sin el Cristo, solo la cruz, pero aquí elegimos ese. Christoph Wolff me pidió permiso para retirarlo de su aula, porque él no cree en Dios. Pero bastaba con ceñirme a la ley y me negué. En Baviera la instrucción religiosa es una asignatura obligatoria y una materia decisiva para pasar de un curso a otro. Los niños tienen 2 o 3 horas de enseñanza católica o protestante cada semana. Colaboramos con la Iglesia. Si queremos organizar una misa, la Iglesia nos ayuda. Yo no encuentro normal que un profesor pida que retiren el crucifijo en una escuela bávara. Aquí, en Alemania, nuestra cultura se basa en el cristianismo y el crucifijo es su símbolo. Para mí es importante que mi hijo sea educado con el crucifijo a la vista.
Yo creo que es importante separar la Iglesia del Estado. Antes, en la Alemania del Este, el Estado prohibía la práctica religiosa. En Baviera es la administración la que proporciona y ampara a la Iglesia, y no debería ser así. Creo que el Estado no debería tener ninguna vinculación con lo religioso. En Alemania, allí donde las leyes fundamentales no hacen referencia a los crucifijos en la escuela, prima la legislación local. Resultado, los crucifijos de las aulas bávaras perdurarán durante mucho tiempo. En mi casa, al menos, no hay crucifijos ni estampas. Es un hogar sin símbolos religiosos. Algo raro en esta zona. Aquí estoy tranquilo, pero basta que abra las cortinas por la mañana y ya está. Aparece un crucifijo. Lo tengo que aceptar. Para comprender mejor la importancia de la religión en Alemania, nos desplazamos hasta las afueras de Múnich. Es domingo por la mañana y último día de las elecciones cantonales. Y en las jornadas de escrutinio en Baviera siempre se repite la misma imagen. Los partidos de izquierda toman la acera del ayuntamiento y los de derecha la plaza de la iglesia. La imagen produce una impresión un tanto anacrónica. Dominique Streuber representa al Partido Conservador Cristiano Bávaro. En Baviera, la religión es un argumento de peso y declarar sus convicciones cristianas puede acercarle a ciertos votantes. Para mí, los valores conservadores son muy importantes en política. El último jefe de cantón fue mi padre y obtuvo un 72% de los votos. Ya veremos qué pasa conmigo. El crucifijo en el aula no es un adorno. Es el símbolo de los valores que defiende el pueblo bávaro. Son nuestra historia y nuestras tradiciones las que están en juego. Por eso hay crucifijos en las escuelas y en las oficinas de los funcionarios. Pero, ¿por qué la cruz es tan importante? Porque es el símbolo de nuestros valores y de nuestras culturas. Con la cruz no queremos decir solo somos cristianos, queremos decir mucho más. El Cristo en la cruz representa toda una concepción de la humanidad. ¿De dónde viene nuestra manera de pensar y nuestra cultura? Pero ¿es duro de explicar esto a los musulmanes? No lo creo. Yo tengo un buen amigo musulmán con el que iba al instituto y hemos hablado de esto. Y no hay ningún problema. Yo pertenezco a otra iglesia. Qué interesante. ¿Y por qué le parece interesante? ¿Le parece exótico? No, mi mujer es protestante. Y a menudo los protestantes son mucho más abiertos. De todas formas, estamos de acuerdo en lo de la cruz. Nuestro partido está a favor de que la Constitución recoja una concepción cristiana del hombre. Y espero que pronto lo consigamos. Procuramos conservar nuestras tradiciones y nuestra concepción de la naturaleza humana. Ante la pregunta de si estoy orgulloso de ser bávaro, debo responder que sí. Y también estoy orgulloso de las tradiciones con las que he crecido. Lo que ocurre en Baviera sorprende en Francia. Y sin embargo, algunos países europeos como Polonia, Italia o España, en sentido religioso, están más próximos a Alemania que a Francia. Para convencernos volvemos a Bruselas, al barrio europeo. Aquí, cada mañana a las 8, miles de funcionarios llenan las oficinas de 70 edificios dedicados a la construcción de Europa.
Pero antes de aportar su granito de arena al futuro de la Unión, algunos se detienen cada mañana en esta capilla, construida entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Hasta ahí todo normal, salvo porque, visto de cerca, este lugar mezcla política y religión. Estos agregados parlamentarios, diputados y demás miembros de la comisión, confían su fe a unos sacerdotes un tanto especiales. Señor, te rogamos que estés presente en la política europea, que habites en nuestra política. Te rogamos, Señor. Por quienes gobiernan, para que reinen la justicia y el derecho. Según Jérôme Bignon, funcionario europeo y antiguo colaborador de Jacques Delors, política y religión se unen sin problema, incluso son complementarias. Y para convencer a sus dirigentes lo mejor es acudir a las instituciones. Este lugar representa algo fundamental para la construcción de Europa. Como somos poblaciones diferentes y países diferentes, necesitamos unos valores comunes. El desarrollo de la Unión Europea está basado en una visión muy estrecha de las necesidades humanas, es decir, en una visión a corto plazo. Y esto puede resultarnos tentador. Además, a menudo, la manera en que muchos dirigentes presentan Europa es decir, pensad en lo que os aporta, pero no dicen, pensad en lo que podéis ser. Y que Dios mantenga nuestro corazón y nuestros sentimientos en la fe de Cristo, en el nombre de Dios, nuestro Padre. ¿Es anecdótica la función de esta capilla? Quizá no. Recuerden el debate sobre la Constitución del que hablamos al principio. Los partidos políticos cristianos exigían que se reconocieran las raíces cristianas de Europa. En vano. Primero hemos obtenido una gran victoria. Las raíces cristianas no se han plasmado en el Tratado Constitucional. Pero el combate no ha terminado, ya que se sigue hablando de ello. Angela Merkel vino aquí y dijo, las raíces no aparecen en el tratado, pero yo, personalmente, creo que Europa tiene raíces cristianas. Hoy aquellos que luchan por una identidad religiosa para Europa no están desarmados. Los partidos políticos cristianos y los grupos de presión religiosos están presentes. En Bruselas, una verdadera guerra de influencias tiene lugar en el corazón de las instituciones europeas. Y esta vez no es seguro que los laicos ganen la batalla. Como prueba, el impresionante número de peticiones de los grupos cristianos y otras asociaciones religiosas. Almuerzos, reuniones, consultas, incluso discursos ante los parlamentarios. Tenemos desde teólogos que vienen a difundir la palabra de Dios a una extrema derecha religiosa y nacionalista que me resulta insoportable. La renovación religiosa en Bruselas es evidente. Coincide con la entrada en la Unión de 10 países del este de Europa, países donde los valores cristianos han reemplazado al dogma comunista. Tenemos a muchos diputados que llegan muy influenciados por la Iglesia, pues en sus respectivos países esta desempeña un papel que es muy importante. Por ejemplo, los polacos. Estos países llegaron fortalecidos y en ademán reivindicativo. Tuvimos un comienzo digno de antología. Krupa, una diputada polaca, pronunció un discurso sobre el aborto en el Parlamento que nos dejó literalmente boquiabiertos.
Pensábamos, no es posible, nunca habíamos oído nada semejante. Señor presidente, señoras y señores, primero permítanme agradecer a Dios la oportunidad que me otorga de dirigirme al Parlamento y hablar de la cuestión más importante de estos tiempos, la defensa de la vida. Tiene una importancia particular, ya que 50 millones de niños son asesinados cada año en el vientre de sus madres, lo que equivale a un genocidio aún mayor que los millones de víctimas ocasionadas por el Holocausto. Es una forma de terrorismo que afecta a los más débiles, es la creación de campos de exterminio modernos. ¿En qué se diferencia la muerte de niños en el vientre de sus madres de la masacre de Beslan? ¿Se cree la Unión Europea con derecho a decidir sobre la vida y la muerte de seres humanos? En la capital europea, los ataques frontales por parte de los diputados fundamentalistas son habituales. Pero no nos confundamos. Los laicos europeos deben, ante todo, combatir acciones mucho más discretas, mucho más sutiles, las de los grupos de presión cristianos. Más de un centenar de grupos de interés, como se les llama comúnmente, se dan cita en los pasillos de Bruselas. Estos grupos de presión intervienen en todos los temas de interés social, la flexibilidad laboral, la reducción del IVA, y creo que la Iglesia interviene en campos en los que no nos esperábamos que estuviera tan presente. Como ejemplo podemos citar a Eurofam, siglas de Eurofamilias. Es una página que clasifica a los diputados en función de sus votos en decisiones sobre temas éticos. Cada diputado, como en la escuela primaria, tiene una ficha que incluye su nombre, su sexo y su correo electrónico. Cada uno de sus votos se señala con un signo de suma o de resta, e incluso con un punto verde o rojo. Así se puede saber fácilmente dónde está el bien y dónde arde el fuego del infierno. Y eso no es todo. Como en el Tour de Francia, cada año hay una clasificación general de diputados que siempre está encabezada por los conservadores alemanes y polacos. Y una galería de la vergüenza donde se señala con el dedo a los laicistas como Véronique de Keyser. ¿Con qué fin? Escuchen. Teníamos muy buenas relaciones con algunos diputados cristianos progresistas dispuestos a firmar resoluciones en favor de la interrupción voluntaria del embarazo o de la investigación de las células madre. Pero desde que lo saben, en Eurofam han empezado a lanzar alertas al electorado conservador acerca de estos diputados, los cuales sufren una gran presión por parte de sus electores en su circunscripción electoral. Así, los grupos de presión locales acaban logrando que estos diputados retiren su firma y que nuestras propuestas sean invalidadas. Aquí hay diputados que están a favor del creacionismo y lo reconocen. ¿Ese es el futuro de Europa? No creo que nosotros estemos desfasados. Es Europa la que mira hacia el pasado. Ha habido una influencia importante de la religión en la construcción de Europa, pero también se combatió el oscurantismo con la Ilustración. Y a mí no me apetece volver al oscurantismo. Los laicos deberían estar más alerta, ser más firmes en su actitud. Entonces, ¿las raíces de Europa son judeocristianas? Sin duda. ¿Hay que avergonzarse por ello? No hay por qué hacerlo. ¿Debe mencionarlo la Constitución? Los eurodiputados dicen que no. ¿Cambiará eso? El tiempo lo dirá.